Hoy vamos a tratar un tema sumamente importante porque fíjese, usted puede tener aneurisma y no tiene ninguna manifestación y solo se va a dar cuenta cuando se rompe el aneurisma. Para tratar este tema tan delicado y muy especializado está con nosotros el doctor Robinson Pesantes. Él es médico neurocirujano de la Clínica La Luz. Doctor Pesantes, muy buenas tardes. Doctor Silva, ¿Cómo está usted? buenas tardes. Un honor tenerlo, doctor. El aneurisma puede quitarnos la vida. Así es, doctor. Abruptamente. ¿Qué cosa es el aneurisma? Bueno, el aneurisma es una patología vascular, está incluida dentro de los accidentes cerebrovasculares, ¿no? Como un defecto en la arteria, ¿no? Un defecto en la capa media de la arteria. Como tenemos acá tenemos una maqueta, doctor. Una maqueta Usemos, bastante didáctica, podemos hacer una analogía de una arteria cerebral con un tubo de cañería, ¿verdad? Que en la parte interna tenemos el endotelio, donde circula el torrente sanguíneo y yo voy a colocar, doctor, así acá este líquido rojo que va a ser las veces de sangre. Así es. Entonces, estamos observando entonces cómo la sangre discurre precisamente por el endotelio y cuando tenemos un defecto en la pared media donde está la parte muscular, precisamente esto predispone a que haya un defecto en la pared y crece un aneurisma por la deficiencia. ¿Qué es lo que falla? Lo que falla es la capa media de la arteria, ¿no? Se dilata. Se dilata. ¿Se dilata o se abre? No, se dilata y esto hace que precisamente la arteria pierda su forma y genere una lesión de tipo redondeada, como vemos en este caso. Perfecto. Entonces, estimados amigos, el aneurisma es una dilatación localizada de una arteria. Así es, doctor. Muy bien. Doctor, acompáñeme, por favor. Acá tenemos los detonantes. ¿Qué cosa hace que un aneurisma se rompa? Bueno, principalmente lo que hace que un aneurisma se rompa es el incremento de la presión arterial. Bueno, ¿no? Sonar la nariz constantemente. Así es. Esto lo que genera, al igual que estornudar y sonarse la nariz, lo que genera es un incremento de la presión dentro del cráneo. Hace que la presión arterial incremente y esto puede ser un factor predisponente a la ruptura de un aneurisma en caso de su existencia. Perfecto. Tenemos otro más. Cargar peso en exceso. Efectivamente, también es un factor asociado porque esto implica realizar esfuerzo físico y el esfuerzo físico también es un predisponente que va también a generar lo mismo, que es el común denominador, o sea, el incremento de la presión dentro del cráneo y esto a su vez, en caso de la presencia de un aneurisma, va a facilitar su ruptura. Perfecto. Movimientos bruscos. Los movimientos bruscos estarían también asociados a lo que vimos hace un momento, al esfuerzo físico, ¿no? Y al cargar peso excesivo, lo cual genera la misma predisposición. El estrés. Bueno, el estrés vendría a ser un factor secundario, ¿no? Porque el estrés al tener muchos síntomas asociados, también entre ellos puede generar un incremento también en la presión arterial y todo lo que signifique Valsalva, ¿no? O sea, exacto, lo que es la maniobra de Valsalva. Perfecto. Exacto. Otro factor. Hipertensión arterial, ese es importante. Esta es la causa primaria, ¿no? Realmente todos los factores que hemos visto son factores que van a predisponer a hacer este tipo de problema que es la hipertensión. Y obviamente pacientes hipertensos, ¿no? Pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial son más lábiles a este. O sea, doctor, una crisis hipertensiva en una persona, eso es importante. Si usted es hipertenso y además sabe que tiene un aneurisma, porque ahora vamos a ver en la parte de la clínica, la sintomatología, usted puede estar andando, haciendo su vida normal, sin embargo tiene aneurisma y usted no tiene ninguna molestia. Si usted sabe que tiene aneurisma y además es hipertenso, usted tiene una pared de sus vasos, de su arteria dilatada y además le va a poner a presión la sangre, obviamente el riesgo de romperse el aneurisma es muy alto.
También cabe la pena mencionar, doctor, de que hay factores importantísimos que asociados a la hipertensión también favorecen la ruptura de un aneurisma, que son el tabaquismo, por ejemplo, ¿no? El hábito de fumar, también el consumo de alcohol, ¿no? Y también el consumo de drogas, principalmente la cocaína, ¿no? Se ha demostrado de que precisamente las prácticas de estos factores van a favorecer incluso no solo la ruptura de un aneurisma, sino también a la formación del mismo. A veces tenemos nosotros la idea un poco errada de que el aneurisma es una patología congénita, ¿no? Cuando en realidad la patología congénita solamente es un pequeño porcentaje. En realidad los aneurismas son adquiridos, ¿no? Y estos son factores que van a propiciar. Hipertensión, alcohol, tabaquismo. Obviamente, esta sumatoria de factores detonantes va a ser o que se rompe el aneurisma o es que se formen los aneurismas. Así es. Muy bien, ¿algún otro factor detonante? La diabetes. También la diabetes, ¿no? Efectivamente la diabetes también, por los síntomas que tiene, por las comorbilidades que va a presentarse, en ellas también está precisamente hacer una hipertensión también, ¿no? Secundaria a la diabetes, ¿no? Por lo que ya viene a ser las angiopatías por diabetes, ¿no? La macro y la microangiopatía. Perfecto, clarísimo, doctor, acompáñeme. Vamos a hablar, quisiera que pase por favor. Muchas gracias. Vamos a hablar, doctor, y esto es muy importante para las personas que están viendo el programa. ¿Qué molestias debería usted tener para que usted piense de manera responsable que podría tener un aneurisma? Doctor, por favor. El síntoma cardinal, doctor Silva, realmente es el dolor de cabeza, ¿no? El principal. El principal. Okay. Es el dolor de cabeza porque el dolor de cabeza, los pacientes describen que es el peor dolor de cabeza en su vida. Precisamente esto se va a dar por esa alteración al momento de la ruptura. ¿Cómo podemos diferenciar? Porque si yo soy hipertenso y estoy haciendo un aumento de la presión alta, también me duele la cabeza. Exacto. Si yo tengo migraña, también me duele la cabeza. Exacto. Y si tengo un aneurisma, también me duele. Pero ¿cómo lo diferencio? Mire, el tema aquí es precisamente tomar conciencia y orientar a los pacientes, ¿no? Tal vez que puedan, por los factores de riesgo que estamos hablando, tener la sospecha de la presencia de un aneurisma. Pero el dolor de cabeza, a diferencia de lo que usted está mencionando, es un dolor de cabeza de inicio súbito, ¿no? Y la intensidad, en lo que nosotros tenemos marcadores de intensidad, es 10/10, ¿no? Eso vale decir de que los pacientes indican de que es el peor dolor de su vida, ¿no? El peor dolor de cabeza de su vida. Además, esto muchas veces, en más del 90% de los casos, se asocia también con pérdida de conocimiento, ¿no? Con la pérdida de conciencia. Perfecto, doctor. Tenemos otro. Yo lo voy a pegar. Muy bien, otro síntoma importante que tenemos es también las alteraciones visuales, ¿no? Perfecto. Las alteraciones visuales, estas propiciadas por aneurismas que pueden estar localizados. Nosotros cuando hablamos de aneurismas que principalmente están localizados en un circuito arterial que se llama polígono de Willis, que está en contacto con la base del cráneo y tiene en la parte medial al tronco cerebral. Por ello que su formación y su ruptura, de acuerdo a la zona de localización, precisamente muchas veces es equivalente a hasta mortalidad, ¿no? Entonces, cuando tenemos aneurismas localizados en lo que viene a ser los nervios ópticos o los nervios el tercer nervio craneal, que es el motor ocular común, o el sexto nervio craneal, motor ocular externo, entonces va a haber alteración, ¿no? Tanto en la movilización del ocular y también en la visión. Estos aneurismas se comportan en el cerebro como un tumor. Exactamente. Aplastan las estructuras vecinas de este tumor. Exactamente. Y ahora, aplastan el nervio óptico, alteración de la visión. Lo que tenemos que recalcar, doctor Silva, también es que cuando hablamos de este tipo de alteraciones, es muchas veces cuando el aneurisma no se ha roto aún, ¿no? Cuando hablamos de estos signos, son cuando el aneurisma no se ha roto, pero sí está teniendo un tamaño considerable que precisamente está ejerciendo un efecto de presión en estructuras. Tenemos otra molestia. Muy bien. También tenemos, ¿cómo se llama? El tema acá de la elevación de la presión alta, ¿no? De la hipertensión arterial, ¿no? También esta alteración ya la conocemos, ya la hemos descrito hace un momento en los factores detonantes. También al momento de la ruptura del aneurisma vamos a tener lo que es, doctor, rigidez de nuca.
¿no? Rigidez de nuca, ¿no? rigidez del cuello. Esto Claro. se da porque al momento de la ruptura del aneurisma se van a irritar precisamente las meninges, ¿no? Que son las capas que envuelven al cerebro, y que en una reacción secundaria a la ruptura del aneurisma va a ser la presencia de esta rigidez del nuca. Perfecto, clarísimo, doctor. Otra molestia. Otro síntoma también que podemos mencionar cuando hay la pérdida de conciencia, ¿no? Que ya lo mencioné, pero también es importante la pérdida de conocimiento, la pérdida de conciencia, porque nos está hablando de que hay signo de gravedad, ¿no? Una ruptura de un vaso importante y que ha alterado el Esta estado pérdida de conciencia. conciencia es cuando se rompe el aneurisma. Es brusca, exacto, doctor. Perfecto. Otro también Sí, me es permite. la presencia de náuseas y vómitos. Bueno, es un ¿no? tema gástrico, ¿no? Sí, pero más que un tema gástrico viene a ser un tema, es un tema asociado a tronco cerebral, Claro, ¿no? central. Exacto, es por un tema central, ¿no? Claro. Que hay problemas de náuseas y vómitos. Perfecto, doctor. Estos vómitos son vómitos explosivos, no tienen muchas veces precedencia en náuseas, vómitos explosivos o en escopetazo, ¿no? Cuando hay aumento de la presión intracraneana, Exacto, a estos vómitos explosivos. exacto. Claro. Muy bien. Aparte, también podemos mencionar al momento de la ruptura, si es que este aneurisma está circundante a alguna estructura cerebral, podemos tener también la alteración sensitiva o motora, ¿no? De lo que puede ser un hemicuerpo o la mitad del cuerpo o la mitad del rostro, ¿no? De acuerdo a la presentación y a la localización del aneurisma. Es importante que sepamos que la localización del aneurisma va a afectar precisamente a sus estructuras adyacentes. Yo quiero, doctor Pesantes, Sí, doctor. que como quiera que este es un programa preventivo de educación para la salud, sé que hay muchas personas con aneurisma y que no tienen ninguna molestia. Así es. ¿Qué le podemos decir a ellos? ¿Acaso es necesario un diagnóstico masivo o hacerse una tomografía, digamos, preventiva? Mire, ¿Cómo doctor, podemos hacer eso? Mire, lo que yo podría recomendar a la población es que primero tenemos que ver, si es que siempre tenemos que ver la parte genética, ¿no? Si es que hay algún familiar que ha tenido algún problema similar, y también la presencia de los factores detonantes, ¿no? O sea, por pacientes que pueden ser obesos, diabéticos con hipertensión arterial, que tengan problemas de cefalea crónica, ¿no? Podrían ser pacientes que sí tal vez serían merecedores a hacerse un estudio para descartar Yo creo que entonces quedaríamos patología. con el consejo de este bloque. Si usted tiene dolor de cabeza a repetición, no vamos a pedirle que usted haga el diagnóstico si es migraña, no. Si le duele la cabeza, y punto. Le duele la cabeza, siempre le duele la cabeza. Y además, tiene usted los factores detonantes, hipertenso, diabético, Tabaquismo, claro. tabaquismo además, sí es necesario que usted vaya al especialista. Será él el que le indique una resonancia, una tomografía, no lo sé. Pero si usted se diagnostica a tiempo, usted puede someterse a un tratamiento que resuelva este tema y evitar que se rompa. Doctor, vamos a hablar ahora del tratamiento. A propósito de que los amigos que están viendo el programa, que se queden con estos conceptos sencillos pero claritos para que lo puedan usar para cuidar su salud. Doctor, ya tenemos acá un aneurisma. Tenemos aquí ¿Cómo un es el aneurisma. tratamiento? Doctor, El diagnóstico, tomografía o resonancia, ¿cómo es el diagnóstico? el diagnóstico se hace mediante tres exámenes. Tres ¿no? exámenes. Tres exámenes. El primero y el más común es realizar una tomografía contrastada, que deriva en lo que es una angiotomografía cerebral, ¿no? En la cual al paciente se le coloca una sustancia de contraste yodada, en la cual se va a hacer un realce de las estructuras vasculares y podemos hacer la confirmación, el descarte de la existencia de un aneurisma. Perfecto. El siguiente estudio es una angioresonancia magnética, ¿no? Esto se hace en pacientes que son, por ejemplo, alérgicos a la sustancia de contraste yodada, y también puede ser, ¿no? Es un examen menos invasivo. Y por último,
Ya cuando tenemos diagnosticado un aneurisma y sobre todo se hace para fines ya de planeamiento quirúrgico, la panangiografía cerebral, ¿no? La angiografía cerebral, que es un estudio invasivo mediante cateterismo. Claro. Doctor, ya tenemos acá el aneurisma, ¿cómo lo resuelve? Muy bien. El aneurisma, primero, tenemos que determinar por su tamaño qué clase de aneurisma es. Los aneurismas menores a 10 milímetros, a 1 centímetro, son aneurismas pequeños. Hay controversia en cuanto al tratamiento porque pueden ser aneurismas que hay estudios últimos que recomiendan que estos no sean intervenidos, que sino más bien sean estudiados periódicamente por el menor riesgo de ruptura. Ahora, también existen los aneurismas que son de 11 milímetros a 24 milímetros, que son los que más predominan, que son los aneurismas grandes. Cirugía ahí. Estos sí son para cirugía, ¿no? Y también tenemos aneurismas gigantes, que son aneurismas mayores de 25 milímetros, 2.5 centímetros, que también en su caso se puede hacer tratamientos quirúrgico o tratamiento... Suponiendo, doctor, que ya se decidió que es más de 10 centímetros, sí. milímetros, entran a operar, ¿qué es lo que hacen? Bueno, lo que se hace, doctor, como podemos observar aquí en esta maqueta, ¿no? Tenemos una dilatación aquí que viene a ser la dilatación aneurismática y, bueno, esta pinza que está haciendo las veces de un clip puede agarrar el aneurisma en toda su extensión por el cuello, por la base del mismo, interrumpiendo así todo lo que es la irrigación, ¿no? La irrigación sanguínea al mismo aneurisma ahí, solucionando el problema de raíz, ¿no? O sea, ya interrumpiendo ya el pasaje de sangre al aneurisma, entonces ya estamos bloqueando, haciendo nulo prácticamente la posibilidad de ruptura. Perfecto. Entonces, doctor, la parte preventiva. Si hay factores de riesgo, los factores detonantes. Si hay dolor de cabeza a repetición. ¿Qué más, doctor? Porque esto es importante para nuestros amigos televidentes. Es importante, doctor, porque como usted bien lo ha dicho, lo que tenemos que practicar y propender nosotros precisamente es la prevención. Entonces, como tal, si tenemos estos factores detonantes, tenemos que corregir nuestros estilos de vida, ¿no? A veces hacer prevención cuando una persona ya está con un aneurisma, porque sucede que muchas veces esta persona con el aneurisma puede tener otro tipo de, puede llegar hasta fallecer y nunca enterarnos tampoco de que lo tuvo. Claro, ¿no? Lo que de repente, en este caso, la prevención no está en evitar el aneurisma. Exacto. Sino lo que estaría orientado es a diagnosticar precozmente. Exacto. Ahí estaría la... Exacto, y eso precisamente no se puede hacer si es que los pacientes toman conciencia y sabiendo que tienen factores predisponentes hacen los estudios correspondientes. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias. ¿De qué, doctor? Extraordinario, yo creo que un tema sumamente importante y delicado. Seguramente habrá la oportunidad